Amigos, amigas, estamos en el módulo 3, la segunda semana del módulo 3 o, si lo quieren ustedes de otro modo, en la semana 12 del curso sobre buenas prácticas de manufactura. En esta semana vamos a ver dos temas fundamentales: construcción de establecimientos y servicios, siempre en el marco de las buenas prácticas de manufactura. En este concepto queremos redondear la idea o el concepto general sobre buenas prácticas de manufactura, y aquí lo tenemos: conjunto de procedimientos de higiene y manipulación que incluyen costumbres, hábitos y actitudes necesarios para una producción higiénica. Tomen nota de esos conceptos: higiénica y obtener alimentos inocuos y saludables. Procedimientos que forman parte de un sistema de calidad alimentaria y se aplican a lo largo de toda la cadena de elaboración de alimentos. Como ustedes recordarán, esto ya lo hemos analizado en los módulos anteriores. De que se incluye toda la cadena de elaboración de alimentos: recepción de materias primas, almacenamiento, fraccionamiento y elaboración, envasado, transporte y distribución. Es un prerequisito para la implantación del sistema HACCP. Ahora vamos a ver, digamos, cuestiones específicas, no al detalle, porque es imposible en una presentación como esta, los detalles muy puntuales, pero vamos a ver dos, digamos, requisitos para en la construcción de establecimientos y en lo que se refiere a su infraestructura. El establecimiento no debe estar ubicado en zonas que se inunden, que tengan olores objetables, humo, polvo, gases. Bueno, ustedes entenderán que no podemos tener áreas ubicadas, digamos, una planta de proceso de alimentos cerca de un basurero, o que alrededor haya tanto polvo que sea imposible detener la entrada de ese polvo y su contacto con los productos que se están elaborando. También las vías de acceso, tránsito interno y áreas de desplazamiento deben ser pavimentadas. Circulación de camiones, transportes internos y contenedores. O sea, a veces estamos usando, digamos, un montacarga, no podemos usar eso en áreas que, digamos, que fangosas o de excesivo polvo. Tiene que estar áreas pavimentadas que permitan una limpieza, una buena limpieza, para que transiten de manera interna en la planta. Las estructuras deben ser sólidas, impermeables y sanitariamente adecuadas. Las aberturas, puertas y ventanas deben impedir la entrada de animales domésticos, insectos, roedores, moscas, contaminantes del medio ambiente como humo, polvo, vapor, etc. En las salas de fabricación o producción, las uniones de las paredes deberán ser redondeadas. Eso quiere decir que no tienen que ser en ángulo recto. Este es un concepto bastante conocido por ustedes que trabajan en el tema de producción de alimentos. No pueden ser en ángulo recto porque eso da espacio para que la suciedad se acumule en el vértice de ese ángulo. De tal manera que no debemos de permitir que las paredes, la unión de las paredes sea en línea recta, por los riesgos que hay de que allí se incorpore polvo, lodo, basura. No estoy hablando de grandes cantidades de basura, no estoy hablando de pequeñas cantidades o de productos que se incorporan en esas fisuras y pueden contaminar, pueden ser un foco de contaminación de los alimentos que se procesan. Los pisos tendrán un declive
hacia canaletas o sumideros para facilitar el lavado y escurrimiento de líquidos. También este es un concepto muy básico, ustedes lo conocen, ustedes que trabajan en estos temas saben que no pueden ser, no puede haber estancamiento de agua en un piso donde se procesan alimentos. Esa agua estancada es un foco de contaminación importante y no pasaría, digamos, la revisión de los organismos competentes. La superficie de las paredes se lisas y recubiertas con una pintura que pueda ser lavada. O sea, eso prácticamente se lava todos los días, donde haya que lavar. Hay plantas de procesamiento de productos que son secos. Ahí pues el lavado es en otros sentidos al final del día, o pueden ser esos lavados, pero hay otras plantas que son donde trabajan productos húmedos y ahí pues el contacto es todo el día. Los techos deben ser de fácil limpieza, que impide la acumulación de suciedad y reduzca al mínimo la condensación de agua. La condensación de agua en los techos lo que provoca es que provoca goteo y hay que evitar que ese goteo pueda caer en la línea de producción. La iluminación natural adecuada, que pueda ser complementada con iluminación artificial provista de protección para evitar la contaminación por rompimiento, que es rompimiento que los candelas o las candelas eléctricas, por supuesto, o los focos o las bujías, como llaman en otros lados, cualquier elemento que ilumine pueda romperse y en ese rompimiento las partículas de vidrio o del material que se use para la elaboración puedan caer o puedan quedar en posibilidad de incorporarse a los alimentos que se están procesando, y eso sería uno de los contaminantes por aspectos físicos, digamos, que no es permisible ni debe permitirse, porque si llega al consumidor, el consumidor protesta y además es un riesgo para la salud del consumidor. De tal manera que eso tenemos que evitarlo. Como les digo, estos son temas muy fáciles, muy básicos, que son fácilmente comprensibles. Será ventilación forzada con filtros que garantice la pureza del aire. La abertura de ventilación debe estar provista de rejillas u otra protección de material anticorrosivo instalados de manera que puedan retirarse fácilmente para su limpieza. Las instalaciones eléctricas deben estar bien resguardadas, evitando la presencia de cables sueltos. Eso porque el cable suelto mismo es un peligro para cualquier trabajador. Acordémonos que cuando nosotros hablamos de buenas prácticas, también estamos pensando en la protección de los trabajadores que se incorporan a las actividades de estos emprendimientos productivos. O también si están cables descubiertos o colocados a una altura no adecuada, pueden provocar cortocircuitos con la introducción de humedad o agua, y eso también es un problema para la calidad de los productos y para la economía de las empresas. Los drenajes deben de estar libres de suciedad y que no constituyan un foco de entrada de insectos. O sea, los drenajes son de las cosas que se cuidan más en una planta, que están siempre libres, siempre limpios, no permitir la acumulación, y también deben de constar con elementos que no permitan la introducción de digamos, animales. La ubicación de los equipos dice distribución de ambientes que evite la contaminación cruzada de los productos por efecto de circulación de equipos rodantes o del personal, y por la proximidad de los servicios higiénicos a las salas de fabricación. O sea, tenemos de evitar que nuestros equipos sean focos de contaminación y que el traslado de una zona a otra, de una zona sucia a una zona limpia, pueda llevar contaminación que nos echa a perder el trabajo que probablemente lo hemos cuidado con mucho cariño y con muchas inversiones.
Deben existir tabiques o separaciones para impedir la contaminación cruzada. El espacio debe ser amplio y tener un diseño que permita realizar eficazmente las operaciones de limpieza y desinfección. Los equipos y utensilios para la manipulación de alimentos deben ser de material no tóxico, sin olores y sabores. Las superficies de trabajo deben ser lisas, sin hoyos ni grietas, resistentes a corrosión y diseñados de manera que permitan su fácil y completa limpieza y desinfección. Normalmente cuando hablamos de estos equipos nosotros pensamos en acero inoxidable, es el material por excelencia para estos trabajos. No tiene olor, no tiene sabor, no se oxida y permite una limpieza a fondo. O sea, ese es, digamos, en el primero que uno piensa. Los ambientes y equipos de refrigeración deben estar dotados de dispositivos para la medición y registro de temperatura en buen estado divisible. Los equipos de refrigeración, estos equipos de registro, o sea, los registros que ellos tienen para verificar la temperatura a la que están funcionando, esos registros deben de ser revisados a diferentes horas del día. Normalmente, en la mañana, antes de abrir exactamente las operaciones, al mediodía y en la tarde antes de partir, y siempre que sea necesario. Estoy señalando esos 3 momentos porque es lo que normalmente se hace, pero siempre que sea necesario o siempre que se requiera ver algunos detalles al respecto, tiene que hacerse. Porque de eso depende también la calidad del producto que tengamos. Un producto que está congelado, se descongela, se vuelve a congelar, nunca va a tener la misma calidad de si mantiene una temperatura constante. La higiene en las instalaciones. Implementar un plan de limpieza, específicamente el área de proceso, los productos a usar, la frecuencia responsable y cómo se supervisará. O sea, el plan de limpieza debe de indicarnos esos aspectos, de tal manera que nosotros podamos tener control y seguridad y podamos monitorear y seguir esa limpieza que se hace. Deben de ser limpiezas muy rigurosas todos los días. Hay emprendimientos, hay empresas que es diario la limpieza. Eso prácticamente es una norma general de tener una limpieza diaria de las áreas de trabajo y no dejar suciedades, no dejar aspectos que o elementos que nos llamen a insectos, que nos alojen bacterias. O sea, por eso debe ser una limpieza general al final del día y al principio de las operaciones. Son limpiezas que prácticamente son normales, esa regla. Para la limpieza y la desinfección es necesario utilizar productos que no tengan olor, ya que pueden producir contaminación. O sea, los olores, digamos, productos que tengan olores y que pueden incorporarse esos olores a los productos alimenticios que se elaboran. Y ya desde ahí, esos olores pueden provocar, digamos, alergia en las personas, y eso es un elemento grave para la calidad de los productos. Para organizar estas tareas es recomendable aplicar los procedimientos operativos y estandarizados de saneamiento. Esos son, digamos, son procedimientos que ya señalan los pasos necesarios para esos procedimientos de limpieza. Describen qué, cómo, cuándo y dónde limpiar y desinfectar, así como los registros y advertencias que deben llevarse a cabo. O sea, esos procedimientos operativos estandarizados de saneamiento son también elementos que contribuyen a la inocuidad de los productos alimenticios. Higiene de las instalaciones. Se deben tener un lugar adecuado para guardar los insumos de limpieza y desinfección para evitar la contaminación cruzada.
Las sustancias tóxicas, plaguicidas, solventes u otras sustancias que puedan representar un riesgo para la salud deben ser rotuladas y almacenadas en áreas exclusivas y manipuladas solo por personal autorizado. No es cualquiera el que va a estar usando estos productos porque, digamos, a las personas encargadas de usar estos materiales o de cuidar estos materiales o a cargo de quién están estos materiales, reciben un entrenamiento de cómo y cuándo usar estos productos. No es cualquier operario el que va, o cualquier persona el que va a llegar a operar esto. Tiene que recibir un entrenamiento para decirle cómo guardar y cómo evitar que estos productos puedan incorporarse a los productos alimenticios que ustedes están elaborando. Se deben de limpiar las utensilios, las instalaciones cada vez que sea necesario. Oigan bien, cada vez que sea necesario y al terminar la jornada de trabajo. Lo que hablábamos antes era exactamente eso, que se hace por norma que sea al terminar la jornada de trabajo y cuando se inicia el trabajo. Es importante enjuagar con agua potable al finalizar las tareas de limpieza para no dejarlos con detergentes u otra agente que puede contaminar el alimento. O sea, esto es un elemento importante, cómo debe quedar eso, con cuánto de limpieza debe de existir y con qué. Aquí dice que con agua potable hay que lavar para que no quede ningún residuo de otros productos que puedan alterar la calidad de los alimentos. Abastecimiento de agua y disposición de agua servida. El agua utilizada debe ser potable. Potable hemos visto en otra parte de este curso virtual, que significa libre de contaminación, de cualquier tipo de contaminación. O sea, las normas para el agua potable son estrictas, de manera que esa agua es la que están pidiendo con que se laven los utensilios y los equipos con que se elaboran los alimentos. Dice, debe ser provista a presión adecuada y a temperatura necesaria, captada directamente de la red pública o de pozo. Solo se utilizará agua que cumpla con los requisitos físicos, químicos y bacteriológicos para aguas de consumo humano. No es para incendio, ¿verdad? No. El agua que se usa es para consumo humano. El agua, tanto para el hielo como el vapor que tenga contacto con el alimento, no debe tener contaminantes. Eso es básico para estos procesos. Se debe evitar el contacto de agua potable con agua no potable, usada para extinguir incendios u otros usos que no requieran agua potable. Hay otros usos, el riego de plantas, por ejemplo, no requiere agua potable. Entonces, si ustedes, digamos, en la empresa, en la empresa, o ya sea grande, chiquita, como sea, una empresa, o donde estén procesando estos productos para el alimento, no pueden mezclar esas aguas. El agua para tratar las áreas de trabajo y los utensilios y la maquinaria es agua potable, no tiene otra característica. Tiene que existir desagües adecuados con trampas, secciones y registros accesibles a la limpieza, coladeras y sello de agua para impedir la entrada de plagas. Se debe evitar la contaminación en el abastecimiento de agua potable con agua de drenaje. O sea, si usted usa un pozo, debe de tener, ese pozo debe ser purificada el agua para que sea potable. Debe de evitarse sedimentos, debe de evitarse bacterias, debe de evitarse partes o materiales que puedan, pues, algún material extraño. No debe tener nada de eso. La recolección y disposición de residuos sólidos. Los residuos sólidos deben estar contenidos en recipientes de plástico
adecuadamente cubiertos o tapados, rotulados o con una ubicación específica. Los residuos, todo lo que es basura, esa debe de estar en recipientes de plástico adecuadamente cubiertos para que no se diseminen, para que no sean foco de contaminación, que lleguen ahí los insectos y luego busquen cómo entrar libres, andan y pueden entrar a contaminar cualquier producto que ustedes estén elaborando. Se debe evitar la acumulación de desechos, o sea, debe de tratar de que esos desechos vayan siendo eliminados de tal manera de quitar esos focos de atracción para los insectos y para las plagas. Retirarlos en forma periódica para evitar su larga permanencia en el establecimiento. Se debe evitar que los desechos, tanto líquidos como sólidos, entren en contacto con alimentos para evitar la contaminación cruzada. Recolección y disposición de residuos sólidos. Se debe disponer de algún lugar determinado dentro del establecimiento para almacenar la materia prima en mal estado. O sea, porque puede ser que la tengan, en algún momento de su proceso productivo pueden ser que la tengan, pero hay que tener áreas específicas para ese momento. Los desechos y los productos que presenten alguna no conformidad. O sea, no conformidad quiere decir que no estén cumpliendo con los parámetros que son requeridos. Este lugar debe estar aislado y correctamente señalizado. En las áreas de proceso, en las plantas, ya les repito, no tiene que ser una planta grande, tiene que ser una planta pequeña, incluso un centro de acopio. Estas áreas deben estar perfectamente señalizadas. Se debe tener el acceso de plagas al lugar de almacenamiento de desechos. Los desechos, si bien es cierto que están guardados, pero como no están, digamos, conservados de una manera como se conservan los alimentos, entonces resulta que se convierten en focos de contaminación, atractivos para plagas, insectos y bacterias. Entonces hay que evitar tener que tengan, digamos, acceso con las áreas de producción y tenerlos aislados, tenerlos tapados, evitar pues que haya ese contacto con las plagas. Se debe contar con un programa eficaz de control de plagas. Los plaguicidas y productos usados para eliminarlos no deben entrar en contacto con los alimentos. No deben entrar en contacto. Pero además, lo que se use como insecticida deben estar aprobados por la autoridad competente. No es cualquier plaguicida, no es cualquier producto el que se usa para estos menesteres en las áreas en las plantas de procesamiento de productos alimenticios o que tengan que ver con la alimentación. Así que, señores, esto es en términos generales lo que es los temas de infraestructura, construcción de infraestructura y servicios. Hemos visto agua y recolección de desechos sólidos. Nos estaremos viendo las próximas semanas. Muchas gracias, pasen buenas tardes.